Bueno, llegamos ahora a la parte final de este capítulo 20 de Levítico, que trata de algunas cuestiones con las que ya anteriormente trató, porque nos damos cuenta de que en el versículo 15, antes le doy lectura: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Ya habíamos por ello tratado en este capítulo de Levítico, domingos atrás, cuestiones relacionadas con los juicios y con el proceder. Pero ahora nos abre una perspectiva, porque Dios habla, si bien es cierto, cosas parecidas. No obstante, entendemos como creyentes que si la Biblia es la palabra de Dios, cuando de pronto nos aparece un tema que parece repetido, lejos de pensar que ya lo vimos y que posiblemente sea sin importancia, muy al contrario, debemos pensar que por algo Dios está repitiendo lo que nos quiere decir aquí, pero ahora lo trata en relación con otras cosas. Por ejemplo, aquí va a hablar de juicios justos, desde luego. Con ello va a sumar el tema de medidas justas y también balanza justa o bien peso justo. Entonces ya hay una tríada de cosas, las cuales, como nos damos cuenta por las palabras que allí usa, tienen que ver con la justicia, y hemos de desarrollar las implicaciones de esto. Bueno, pues decía que Dios instruye a su pueblo con estas leyes, pero lo que está Dios buscando con ello es que su pueblo, desde luego, en primera instancia, vive en su pacto, pero seguido de ello, o aunado a eso, que su pueblo desarrolle la ordenanza cultural inicial, la que está en Génesis: sojuzga la tierra, multiplícate, llena la tierra, sojúzgala, lo que Dios dijo a nuestros primeros padres. Entonces Dios está buscando que su pueblo viva en su pacto, pero con ello que desarrolle la ordenanza cultural inicial, y de ese modo Israel también se mantenga como un testimonio en el mundo. Dios quiere todas estas cosas cuando da su ley. Sabemos que es así. El Señor habla con su pueblo, lo saca de Egipto porque quiere hacerlo precisamente su pueblo, quiere que sea el pueblo de Él. Una vez que eso suceda, sacándolo, le dará ley para decirle: quiero que vivas en mi pacto, y con ello que te desarrolles como nación, como pueblo, que tengas un desarrollo cultural en el interior. Por eso miramos, ya no lo vemos en Levítico, pero cuando ya avanzamos en la Escritura, vemos más tarde, en Levítico ya vemos un sacerdocio establecido, pero ya más adelantados en la Escritura nos damos cuenta de que Israel tiene sacerdocio establecido con una serie de normas. Con ello también tiene un reinado, antes de ello una escuela de profetas, para la debida formación de los hombres a los que Dios ha de usar para enviar palabra a su pueblo. Y luego con ello vemos una institución regia, es decir, el reino, y Dios con todo ese orden disponiendo y dispensando su palabra a Israel. Y miramos un desarrollo que pues al que Dios llama a Israel. Entonces, para esto son sus leyes, y desde luego sabemos que con esto lo que Dios busca es que su pueblo sea un testimonio para el mundo. ¿Sí? Israel, te doy esto porque has de ser testimonio. Miren, ¿por qué razón? Porque sabemos ya hacia adelante, al tiempo del Señor Jesús, que la llamada de Dios ya no se iba a centrar en general en el pueblo judío, sino ahora era una llamada para los gentiles. Entonces era necesario por ello mantener antes a Israel como un testimonio en el mundo. Por eso decimos esto, es así. El Señor llama a su pueblo, y entre las cosas que el Señor busca es que
su pueblo sea un testimonio para el mundo. Ahora, ¿cuánto fue de testimonio? No lo sabemos, pero cuando menos cuando miramos en los evangelios que los sabios de Oriente fueron a buscar al rey nacido, eso ya nos hace pensar algo. Decimos, ¿hasta dónde llegó la influencia? ¿Hasta dónde alcanzó a tener un impacto Israel, desde luego fuera de su territorio? Pues un relato como este que encontramos en el Evangelio según San Mateo, pues ya nos dice algo. Bueno, el título del sermón, conforme a lo que aparece aquí, es Medidas Justas. Es así el título, Medidas Justas. Es el sermón número 50 del artículo 27 de la Segunda Confesión Helvética, nuestra base, Levítico 19, 35 al 37. Medidas justas. Bueno, pues para que su pueblo, para que Israel pueda desarrollarse, para que su pueblo se mantenga en el pacto, para que a su vez con el pacto él tenga un desarrollo, es necesario que observe las leyes que Dios ordena. Esto se hace en absoluto necesario. Israel no puede cumplir la demanda divina si no observa las leyes establecidas, pues las que Dios ha dispuesto. Y entre esas cosas que Israel debe observar están elementos que son de importancia vital para una cultura, como ahorita veremos, y que tiene que ver con juicios, medidas y balanzas justas. Esas son las tres cuestiones que trata aquí: juicios justos, medidas justas, balanzas justas. Por eso pusimos así al sermón, medidas justas en general. Y bueno, pues ya decía que en el versículo 15 ya había tratado algo del tema, pero aquí hay asuntos que también aparecen. Ya no solo aparecen los juicios, también aparecen las medidas de los terrenos, que sean las justas, y aunado a ello la balanza justa o las balanzas justas, los pesos justos. Entonces, aquí hay algo, decía en la introducción del sermón, hay algo estrechamente relacionado con la justicia. Los tres tienen que ver con la justicia. Y las prohibiciones tienen un sentido. Y es que lo que Dios va a enseñar ahí es algo vital para la marcha de un pueblo, en este caso para la marcha de una cultura. Miren, por ejemplo, cuestiones de justicia, específicamente en relación con el derecho. Mira, cuidarás que los juicios sean justos, es decir, atiende al derecho de las personas, sin importar la edad, la condición y demás. Pero también trata cuestiones interesantes. Miren, la justicia en relación con la pertenencia espacial, con mi espacio, con mi territorio. No voy a tomar más de lo que debo tomar. Y con ello, algo de la justicia en relación con la cantidad física. Lo que yo voy a vender, si digo que es 1 kilo, pues es 1 kilo. No es que vendo 1 kilo y en realidad son 850 gramos o 900 gramos, sino que es 1 kilo. Entonces tiene cuestiones que están relacionadas con, ciertamente cuestiones de justicia, pero relacionadas con cosas de cantidad. Justicia en relación con cuestiones de espacio y justicia en relación con ver el derecho de cada persona. Es muy interesante, hay enseñanza pues grandiosa como en toda la escritura. Que, miren, de violarse estas leyes es natural. Una cultura, por ejemplo, está en riesgo. La convivencia en un pueblo está en riesgo si esto se viola. Y podemos imaginarnos, se corrompen los juicios, los jueces. Esto trae un malestar general en un pueblo, trae un desarraigo, en general una problemática terrible a una nación, a cualquiera, la cultura que sea. Y entonces vamos a ver cada punto. El primero le pongo aquí yo, inciso A, que es no hagáis injusticia en juicio. Yo le pongo a este punto así, no hagáis injusticia en juicio. Entonces aquí, para desarrollarlo, miren, esta prohibición tiene como objetivo
evitar calamidades. Tiene como objetivo evitar problemas. Por ejemplo, cuando las instituciones jurídicas se descomponen, no solo es un asunto de un mal juez que juzgó mal y que afectó a un acusador y a un acusado. No es solo que hizo mal ahí y pervirtió la escena. ¿Sí? De pronto eso miramos en principio, llega alguna persona quejándose de algo justamente, pero el juez decide en favor del culpable. Si bien es cierto, la escena en principio, esa acción afecta a los que están allí presentes, naturalmente, afecta al inocente porque sale culpable, pero luego al culpable lo afecta porque lo hace inocente. Entonces le da un carácter y una naturaleza que no tiene, porque él es culpable, no es inocente. Entonces pervierte eso. Si bien es cierto, eso afecta a las personas allí presentes y naturalmente se ve afectada la integridad de ese juez, hay que decir que esto es mayor. Miren, cuando las instituciones jurídicas se corrompen, aumenta la delincuencia. ¿Por qué? Porque en general en la población ya no hay temor al juicio, puesto que si robo puedo salir libre. ¿Ven? En una nación, en un pueblo donde los juicios se han corrompido, los tribunales en general se han pervertido, entonces el temor por el castigo reduce. Lo podemos ver, por ejemplo, en las casas, en los hogares. De pronto papá, mamá, uno de ambos o los dos son relajados en la disciplina, en poner alto. ¿Qué va sucediendo con los niños? Pierden temor, ya la mirada no les puede, la voz, ven acá, no les puede. Y los dejamos así, libres. Después pasan ellos al dominio de los padres, porque es lo que viene enseguida, conforme van ellos teniendo más edad, conforme van ganando más edad. Si en este tiempo son pequeños y ellos discuten y entramos en un tipo de diálogo con ellos, sepan todos los que tienen hijos pequeños que eso no va a pasar ya cuando tengan 10 años, menos cuando tengan 15, menos cuando tengan 20. Los hijos van a pasar a controlar a los padres, aunque ellos piensen que no es así. Tiene que ser así, porque esto pues tiene que ver con normas establecidas divinamente. Entonces eso sucede, se pierde temor, en los hijos se pierde el temor por la disciplina. Entonces como, papá promete que va a regañar, a corregir si hago tal cosa, pero lo hice, no me dijo. Y luego le alegué y entramos en un diálogo. Eso lleva tiene mal futuro eso. Entonces se pierde el temor y después los hijos van a dominar, ¿no? Esto en el caso de un hogar. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, en un pueblo, en una cultura donde las instituciones jurídicas se corrompen? La delincuencia aumenta porque lo que predomina es la impunidad. Ya no hay castigo. Si ya no hay castigo, esto empieza a afectar a las convicciones de la gente. Por ejemplo, se empieza a dar una idea. Nuestros tribunales no arreglan, descomponen. Miren lo que empieza a surgir, hermanos, en una población así. Una idea de mal, ¿no? Pues esto va mal, ¿para qué ir a acusar? Mira si no atienden el caso. Mira si tal juez es de esta forma o tal persona es de esta manera, el hombre que dirige, si él no ve los casos con justicia, mira qué nos espera. Y luego, ¿qué viene en la visión, por ejemplo, de quienes abusan del pobre? Pues se afirman en ese pensamiento, ¿no? Porque entonces puedo yo seguir abusando, puedo seguir explotando y haciendo toda clase de cosas. Finalmente, en los tribunales no recibiré castigo. Y entonces, miren, ¿qué es lo que pasa en un pueblo así donde las instituciones jurídicas, los tribunales se descomponen o se pervierten? Se mitiga la honradez, empieza a reducir la honradez. Ya ser honrado ya pasa a un segundo término.
ya no se vuelve relevante. Ya no, ser honrado, ¿qué más? Si no soy honrado, finalmente tomo lo que no es mío, pues no recibo castigo. Esos son los efectos. Eso, miren, es natural. Se corrompen los tribunales, eso no pasa al siguiente día, sino toma mucho tiempo, para que esa idea comience a calar en una población. Y entonces se deja de creer en la justicia. Y ya nos podemos imaginar incluso los efectos nocivos para la idea que se tenga de Dios. Porque si mi idea de la justicia está pervertida, pues ya nos podemos imaginar lo que debe venir en ese otro campo. Por eso decimos, es muy interesante todo lo que Dios que con su ojo que ve todo, Él que alcanza a mirar todo, que nada escapa de Él, que ve así como quienes juegan ajedrez y luego ven con muchas jugadas adelante, con mucha visión. Claro, humanamente no pueden ver todo el desarrollo del juego, pero Dios, que es sabio, que mira todo, sabe todo lo que puede venir por violentar una cosa, sabe de todas las consecuencias que puede esto generar. Bueno, miren, ¿qué se acaba en una cultura así? Por ejemplo, cosas se va disminuyendo, la honradez, el respeto, la misma generosidad y otras muchas cosas se van viendo afectadas. Porque ¿qué sucede cuando, por ejemplo, se observan, se guardan los juicios y los tribunales se cuidan? Esto ordinariamente pues da lugar a una visión distinta. Miren, aumenta el amor. ¿Por qué? Porque cuando hay tribunales injustos, aumenta el abuso, la explotación. En cambio, cuando hay una ley y hay una normativa que se hace cumplir, esto produce respeto, esto produce amor, produce lo contrario que cuando se pervierten. Y, por ejemplo, un caso de ello, cuando se pervierten, miren, entre los efectos se ve, por ejemplo, el soborno, algo como el soborno se generaliza. Y cuando el soborno se generaliza, de pronto podríamos decir, bueno, solo es el soborno y mira qué mal, las autoridades están recibiendo dinero. No, qué mal. Pues claro que está muy mal, desde luego. Pero si miramos más allá, decimos, a ver, el dinero que yo le pude haber dado a mi familia, resulta que lo di a un juez para que me librara. Nos preguntamos en ese contexto, ¿cuántas familias por causa del soborno se ven afectadas? No hay cuenta de ello. Y luego eso depende de lo que yo he cometido como para sobornar, porque desde luego que hay de sobornos a sobornos, todos los sobornos están mal, pero hay de sobornos, hay de cantidades a cantidades. Y ya podemos ver algo de la problemática, porque Dios dice honradamente, anden con justicia en cuanto a los juicios, en las medidas y en las balanzas, ¿no? Porque tan solo lo que estamos mirando aquí con esto, ya vemos problemas. Miren, él decía que cuando el soborno se generaliza en una nación, por ejemplo, la misma visión que se tiene del dinero cambia. Por ejemplo, este concepto de trabajar duro para lograr algo, miren, se ve cambiado. Porque si algo tiene el soborno es que yo solo tengo que dar una decisión, un sí o un no, y por ese medio me dan una cantidad de dinero considerable. Es como, por ejemplo, con los policías. Alguien se pasa un alto. La gente sabe que si dice, ¿qué cree, oficial? Traigo 7.50. No acepta. No, pues eso es obvio que no, ¿verdad? Ay, ¿qué cree? Que no traigo nada. Traigo aquí una Pepsi, pero es de 600 mililitros. No, dice uno, ¿cómo me vas a dar eso tú? O te traigo un sidral. No sirve eso. Eso es una cantidad mayor, es natural. No le puedo dar cualquier cosa, ¿sí? Si le quiero dar incluso una prenda que dijera, yo quiero mi corbata, bueno, depende de cuánto vale, ¿verdad? ¿Sí? Si le voy a dar el sombrero, digamos, por ejemplo, ¿no?
¿sí? Por decirlo de esta forma, no son ideas, ¿verdad? Para decir, si alguien no trae, hermanos, pues se la corbata. No debemos hacer eso, sino que decimos solamente esto porque el soborno no tiene que ver con cantidades pequeñas. Son fugas de dinero considerables en un hogar que se van a donde no se deben ir. No solo es que ejerzo una mala administración del dinero que he recibido, lo doy a quien no lo debo dar. Miren, afecto a los que lo debo dar, afecto a gastos diversos de comida, ropa, etcétera. Se lo doy a alguien a quien no se lo debo dar. Él no está trabajando con el sudor de su frente, con trabajo esmerado para recibir una ganancia, sino que con mucha facilidad la obtiene. ¿Y para qué? Para dar una sentencia mentirosa en un juicio. Imaginen, hermanos, todo el mal que hay, todo lo que acompaña al soborno, miren qué viene, una concentración de dinero, una concentración de ganancias donde no debería estar. Eso es un fenómeno muy interesante. O sea, está mal, pero sería digno de un análisis. Solo que el problema es que pues no hay tarifas fijas de soborno, ¿verdad? Como para decir, pues en México el soborno ascendió a tal cantidad, ¿no? Porque ¿cuánto soborno hay y cuánto se da? Pues todo eso generalmente pasa como, así como dicen muchos oficiales de policía que pasan y dicen así, por ahí póngalo, ¿no? Creo que en los mismos documentos, ¿no? Por ahí ponga el billete ahí y me lo pasa, ¿no? Entonces, pues es algo vago, se presta hasta males, porque hasta otros males, porque pues cuántos dirán, oye, le di 800 al policía y a lo mejor le di 400 y ya 400 me los quedé. Son otros muchos problemas de los que podríamos hablar, pero no ese es el sentido, sino en hablar de las consecuencias generales o de algunas de ellas, de las que alcanzamos a ver. Pero decía esto porque de pronto se da una concentración de ganancias. O sea, por ejemplo, se va dinero a donde no se debe ir, ¿sí? Este juez este hombre de justicia tiene un salario, de esto debe vivir, pero de pronto resulta que no tiene su salario, tiene esta cantidad como resultado de los sobornos, pero esta cantidad más grande no fue fruto de un trabajo esforzado, sino que tiene que ver con otro camino. Entonces, una concentración de ganancia inadecuada. En lugares, por ejemplo, en personas donde esa ganancia donde ese dinero no debería estar. Y bueno, con ello decía también hace unos momentos, miren, el odio, lo que va afectando en las raíces de las personas, el odio a las autoridades. Porque cuánta gente saldrá así, cuando con algún policía viene el soborno, va la familia y no, el policía, y empieza una serie de maldiciones, y que así es el sistema, y se genera rencor. No es nada más el asunto de dimos dinero y ya, mira, eso lo pudimos haber gastado en otra cosa, pero en cambio se fue aquí, ¿sí? Entonces tribunales corruptos van generando en las personas el odio a las autoridades, es decir, que las afecta incluso a las cuestiones éticas. Por eso dice la Escritura que como la maldad aumenta, el amor se enfría. ¿Ven, hermanos, la relación? Se aumenta la maldad, el amor se enfría, creo menos. Por ejemplo, vemos una persona hoy que aparentemente o parece discapacitada, por ejemplo, alguna persona que aparece como un ciego, trae los anteojos, trae algún dulce o algo, y se dice, no le demos. ¿Qué tal que sí ve? Ya ven las noticias cuando sacaron hace años una señora que iba con la silla de ruedas, ya que juntó su dinerito, porque la siguieron con cámaras, no recuerdo esa noticia, algunos la recordarán aquí, supongo yo que hace como 30 años, y llevaba la silla de ruedas, una cuadra antes de su casa, se para de la silla, dobla la silla y la mete a su casa. Y dicen, mira, esta es la persona que está pidiendo el dinero.
como gente que está con algún niño y lo traen cargado ahí, ayúdenme, pues llorando. Ya uno pasan los años, a ver, terminé la carrera, ya pasaron años, por algún día paso y sigue con el mismo muchacho ahí, más grande, ¿no? Eso, hermanos, es algo que sucede en nuestro país. Es algo que sucede en nuestro país. Así como la gente que se mete a los hospitales pidiendo ayuda porque alguien falleció y demás, no hay duda de que habrá gente que a eso realmente le suceda, pero mucha gente a la que no suceda, y esas cosas van enfriando el amor. Sí. Por eso decimos, con esta degeneración, con toda esta perversión, el amor se enfría. Entonces, con esta ley, ¿qué está haciendo Dios? Está adelantándose diciendo, mira, considera a tu prójimo. ¿Por qué? Porque la ley tiene que ver con amar a Dios, pero también tiene que ver con amar a tu prójimo. Ama a tu prójimo. ¿Sí? Por eso estas demandas van encaminadas a eso. Entonces, miren, los tribunales, también con ello decimos, los tribunales corruptos, cuando se descomponen, pues empiezan a pervertir, por ejemplo, ya en tiempos más actuales, las fábricas. No había las llamadas fábricas en esos años, ¿no? Pero empieza a pervertir a los que tienen poder y contratan. Que ciertamente pueden sí corromperse, pero no es como dicen algunos que hablan de tiempos de un siglo atrás, 2 siglos atrás, y dicen predominaba la explotación y los niños hasta trabajando, y se ve como de la peor forma, pero no es así, porque ya no habría mundo. Es también una exageración, y lamentablemente por ciertos autores pues hemos tenido esos problemas. Eso también se lo debemos, lamentablemente, esa visión de una explotación exagerada, así como de una visión exagerada, por ejemplo, del mal por el cual vino la Revolución Francesa, del antiguo régimen. Pues tenemos escritores que todo eso lo pusieron muy mal. Bueno, pues hubo quienes, así como el caso del escritor, por ejemplo, Víctor Hugo, de Charles Dickens y de otros autores, por los cuales vino la versión de, mira, en esos años todos los niños explotados en las fábricas, muriendo, respirando mal. No era así. Digo, no habría mundo, ya no habría gente, y seguido de ello debía considerarse que, pues yo creo que para muchas personas, como dijo alguien, pues mejor que en una casa los niños den lata, que estén mejor podérselos llevar y allá en la fábrica estén barriendo. Claro, pero bueno, esto lo digo, hermanos, porque cuando Dios da esta demanda está diciendo, miren, no solo es que los tribunales, cuando son justos, son solo los tribunales. ¿A qué invita? Invita al trabajador a trabajar debidamente, al siervo, o bien al obrero, pero también al amo, al patrón, lo invita a la responsabilidad. Eso es lo que, miren, como se pega la bola del billar, esta se mueve, le pega a otra y la otra entra al orificio de la mesa. Entonces, los tribunales justos dan un cambio en la panorámica de una cultura. No solamente es que los tribunales se hacen justos y ya, sino ya mismo lo vemos en el Nuevo Testamento, como Dios ordena a los mismos siervos obedecer a sus amos como a Cristo. Entonces, cuando los tribunales son justos, a ver, yo trabajador, me ven que no estoy haciendo lo mío, me pueden correr, pero si vamos a juicio y las autoridades son justas, pues a mí me va a ir mal. Entonces, ¿qué produce? Pues voy a trabajar debidamente, y luego esto va generando desde luego un empleo justo. El amo también se mira en el deber de voy a pagarle en el tiempo adecuado, y lo que quedé en pagarle. Pero luego también nos podemos imaginar de paso, hermanos, yo empleado, no, pues voy a llegar a la hora indicada.
Miren, un tribunal justo ¿a qué invita? A la puntualidad. Y diríamos hoy, ¿y esa cuál relación es? Pues ahí está. A ver, hay un tribunal justo, un tribunal laboral justo. Pues entonces yo soy empleado, procuro la puntualidad, incluso cosas como en mi vida la limpieza y la buena presentación o lo adecuado para el trabajo. Miren, hermanos, que es una bolita que le pega a otras, porque todo está relacionado, todo tiene una relación. Entonces, y naturalmente, otra de las cosas en cuanto a la gente, a las convicciones, va formando un carácter duro contra la injusticia. Forma celo contra la injusticia. Y esto tiene ya un sentido en el interior de las personas. Tribunales justos. Pues entonces aprendemos en este pueblo, en este territorio, tenemos desprecio por la injusticia. Tenemos desprecio por el que no cumple. Tenemos desprecio por el que no se empeña. Tenemos desprecio por el que no hace su trabajo. Es algo muy diferente. ¿Y esto por qué? Por tribunales justos. Por eso decía en principio, no es cuestión solo de un puro tribunal que cambia y decimos, qué bonito, ya es un juez bueno el que está allí. No, tiene muchos efectos. Bueno, inciso B, no hagáis injusticia en medida de tierra. No hagáis injusticia en medida de tierra. Dando yo a cada punto mis 10 minutos para que se complete la media hora que se suele querer. Pues. No hagáis injusticia en medida de tierra. Entonces, miren, ¿qué hacen las medidas justas? En primera instancia, propician un cuidado y un cuidado por mi espacio y un respeto por el espacio que no es mío, porque mido adecuadamente. Entonces tomo una conciencia de mi espacio. Cuando yo tomo una conciencia de mi espacio, entonces viene una idea de una conciencia de límites. Esto es muy interesante, hermanos, porque miren, los límites nos ayudan, por ejemplo, entre otras cosas, a la sobriedad. Los límites están estrechamente relacionados con eso. Miren, ¿qué es sobrio? A ver, aquí, ¿cuánto debo hacer esta actividad o cuánto debo tomar de esto o de aquello? Sobriedad. Porque hay conciencia de límites. Entonces, esta ordenanza que Dios da, que tus medidas sean justas, desde luego, miren, eso mitiga, o sea, apachurra, va acabando, disminuye, ¿sí? Específicamente disminuye el deseo de lo ajeno. A ver, esto no es mío, ¿sí? A la medida es hasta aquí llega mi espacio, hasta aquí llega mi casa, hasta aquí llega mi parcela o lo que sea, mi rancho. Bueno, de aquí, de esta línea para allá, no es mío, de estas piedras para allá, ya no es mío. Entonces hay la toma de conciencia de límites, ¿sí? Entonces me doy cuenta de que hay algo aquí importante. El espacio, los espacios, tienen que ver con Dios. Miren, hermanos, hay algo muy interesante. Fíjense, hemos visto esto, como aplicación de este mal. Vamos a suponer que le voy a hablar a Leo para algo, uno de nuestros jovencitos, y aquí en esta distancia yo le digo así, oye Leo, ¿verdad que esto? Y hablo fuerte. No estoy tomando conciencia de mi espacio. Y alzo la voz como si yo le estuviera hablando. Creo que esta voz que alcé aplica como de aquí, así él está por la entrada de la casa, ¿no? Más o menos, ¿no? Así. Si yo le digo así, oye Leo, ven, eso creo que más o menos, ¿no? Sería de aquí a la entrada de la casa, de la puerta de la casa pastoral, ¿no? Este volumen da para eso. Pero aquí hablarle así, los demás dicen, ¿por qué está gritando? Luego, peor aún si digo, no, es que yo así hablo.
O si, peor aún si digo así, no, pero eso qué importa, ¿no? Y entonces, como decía en la clase hace rato, glorificamos en nuestro interior a ese George de la selva que llevamos dentro. A George de la selva, como un Tarzán, lo glorificamos. Pero ¿qué importa que yo grite? ¿Pero eso qué importa? ¿Eso en qué afecta? Pues ¿qué tiene? O no sean delicados. Eso, hermanos, es por una falta de sobriedad. Miren, Dios quiere que consideremos límites en cuanto al dinero, en cuanto a no sé, a prendas de ropa, pero también debe haber límites en esos campos. No solo, si digo, no, estos son los límites que me gustan, estos no los tomo en cuenta, entonces yo no quiero a Dios. A mí no me está importando Dios, nada más quiero de Él lo que a mí me gusta, no lo que no me gusta. Pero yo debo tomar conciencia de todo lo que Dios quiere, porque aquí lo determinante es su voluntad, no la mía, su querer, no el mío. Entonces debe haber una toma de conciencia de esto. La cuestión de espacios es vital, hermanos. Por ejemplo, debo decir que en nuestro caso, por ejemplo, en nuestro país específicamente, nos damos cuenta de varios problemas que hay, miren, en cuanto al ruido en la calle. De pronto alguien le da la alarma del carro y está en una casa y sale caminando así para apagar la alarma del carro sonando y sale así. Hermanos, no hay una toma de conciencia del ruido y en su relación con el espacio. Es increíble. Luego ese tipo de personas dice, qué delicados. Hermanos, no hay ninguna toma de conciencia. Este problema, por ejemplo, lo vemos mucho en nuestro país. Miren, la circulación vial, los semáforos. A ver, hasta aquí, medidas. Hasta aquí llego. Ya no es que me paso. No, pero es que pues como que no veo carros y pues ya resulta que vengo a 40. Y pues veo la amarilla. Y muchos relacionan el amarillo con súbele a 80. Y el amarillo debe ser bájale hasta llegar a 0. Para eso es el amarillo. Ajá. Nomás que se mira así, amarillo, písale. No, al contrario, es amarillo, ve frenando, es al revés. Pero se tiene una mirada equivocada. Amarillo, dale. Como dicen las piñatas, ¿no? Dale, pero así al carro, ¿no? Entonces, por eso nuestro país, decía, tiene ese tipo de problemas y de ahí la relación que cuesta tener con otras naciones. De pronto eso lo padecen mucho, específicamente hablando de los mexicanos, nosotros somos mexicanos, hablando de este problema. Va el mexicano a Europa y se encuentra con que, a ver, mira, si aquí tú no andas caminando por aquí, se te va a multar o a sancionar. Si tú te pasas el alto, te va a pasar esto. Si tú no dejas la basura en tal lugar, esto. Y una serie de reglas que muchos dicen, ni modo, me aguanto, me tengo que ajustar. Se hacen ordenados algunos. Otros dicen, no me queda más y piensan esto. Son cosas que tengo que respetar y las ven en un dualismo como, pues Dios quiere esto, la oración, la lectura de la Biblia, ir al templo, pero esto de acá, ser cuidadoso, andar caminando por donde debo caminar, esto es como el mal de abajo que tengo que observar porque ni modo, y estamos como los que dicen, yo quisiera servir a Dios, pero tengo mi trabajo, ni modo, soy del mundo. Y así está alguien que hace eso, es un dualismo. Entonces tiene una mirada equivocada de las cosas, porque lo que hace la medida justa, Dios está hablando específicamente aquí de territorios, está diciendo, ¿cuál es tu propiedad? Tiene límites, mídela bien, no tomes lo que es lo que no es tuyo. O sea, cuestiones, por ejemplo, si vas a trabajar, a hacer ruido, a socializar y otras cosas, hazlas en tu espacio, no allá afuera. Hazlas en tu espacio, no afuera. Por ejemplo, hermanos, esto tiene, debo decir que implicaciones hasta en cosas muy particulares.
muy, muy particulares. De pronto, los latinos, por ejemplo, los hispanoamericanos, bueno, cuando menos debo decir los mexicanos, y eso no todos, pero generalmente violamos mucho los espacios. Por ejemplo, en el caso de los espacios del habla, y son cosas que desde luego no le agradan a Dios. Vamos a pensar que estoy hablando aquí con el hermano Aldo, y de pronto alguien pasa, me dice algo, y yo hablando con él, sí, no, esto, y no le digo a él, permíteme, y me dirijo acá. Ya lo dejamos pasar por alto. Y luego el mal viene cuando encima de eso decimos, pero es que eso qué mal tiene. Luego imagínense todavía que alguien añada a decir, no, pero es que eso es una cuestión que pues son reglas del mundo, ¿no? Fíjense, es que no hay una prudencia en ello, porque no se recibe una formación adecuada en el uso de espacios y en la conciencia. Entonces, por eso decía que en nuestra nación, tan solo lo vemos con la cultura del norte, de pronto a los mexicanos que van, hacen algo allá, dicen, no, es que allá son muy duros, no le perdonan a uno, allá no puedes hacer esto ni puedes hacer lo otro, sí, porque hay una idea de tribunales con un determinado cuidado, no en todos los casos, ¿sí? Pero también hay normativa y hay una idea de espacios cuidados. Por ejemplo, aquí en nuestro país miramos rápido el metro, nos damos cuenta, vamos en él, vidrios rayados, pintados los vagones, pero desde luego por gente, no pintados por el gobierno, pintados por la gente, rayados o rayoneados, así. Vemos las cosas en malas condiciones. Y vemos una diferencia marcada, por ejemplo, tan solo en la observación de las señales de tránsito en nuestro país y en la observación de las señales de tránsito en otros países. Y especialmente en los del norte, porque si vamos para acá abajo, a Guatemala, se parecen mucho a nosotros. Como que compartimos algo. Y en cambio vamos a los países del norte y ya cuesta trabajo. Porque allá hay determinado celo en los juicios y en las medidas. Y por eso a muchos no les agrada eso. Pero esta cuestión de los límites, hermanos, decía, es vital porque empuja a la sobriedad. No es el asunto solo un terreno. Ciertamente en mi casa miro bien y ya no me paso para allá, pero va creando una cosa. ¿Cuáles cosas son tuyas y cuáles no son tuyas? Antes, por ejemplo, aquí había cierta observación, algunos nos tocó, no podíamos en lo mínimo siquiera llegar con una goma que no era nuestra a la casa, porque lo partían a uno en dos. ¿De dónde sacaste este lápiz? No, hombre, y era un terror en ese momento. Y le cumplían a uno la corrección dura, porque ¿de dónde saqué el lapicito? Fuera pequeño, la gomita rota tal vez, ¿de dónde sacaste esta que no es tuya? Se nos enseñaba algo. No es tuyo, no lo traigas aquí. Has traído algo que no es de aquí. Estás trayendo algo como robado a esta propiedad. Y eso que has traído no es de aquí, no se adquirió por los miembros de esta casa. Dice, no te lo compró tu mamá, no te lo compró tu papá. Entonces lo devuelves, pero ese devolverlo no era solo, lo devuelves, le pegaban a uno. Entonces el asunto de los espacios tiene consecuencias, tiene implicaciones, no es solo el espacio de mi casa. Ya se vuelve un espacio en relación con otras cosas. Dios aquí está diciendo, mira, espacio justo, medida de tu espacio justo. Pero nosotros miramos en la creación que lo espacial se relaciona con lo físico. Y vemos lo espacial estrechamente ligado a lo comunicativo, a lo histórico y a todo lo demás. Y entonces esto tiene muchas implicaciones. A ver, tomo conciencia del espacio. Entonces tomo conciencia del ruido que debo hacer en mi espacio, o del ruido que puedo hacer, más bien, que puedo hacer en mi espacio. Tomo conciencia del uso que le puedo dar a mi espacio. Y esta idea de espacio nos da la idea de límites. Y los límites están estrechamente relacionados, como decía hace rato, a la sobriedad. Si me gusta ser sobrio en estas cosas, no, pues que soy muy sobrio en estas cosas, mira qué bueno, pero acá en esto no tiene sobriedad. Entonces, no estoy diciendo, Señor,
quiero obedecerte en todo. Bueno, en los términos reales, muy sencillos, es, mira, solo obedeces a Dios en esto que quieres, en esto de lo que tomas conciencia. En esto se te dice y no quieres hacer caso. Entonces, como a los niños, es decir, tú no quieres a Dios, ¿no? Es decir, tú no quieres a tu abuelo, tú no quieres a Dios, porque solo quieres obedecer esto, y de esto otro tú no quieres hacer caso. Por eso Dios ve en ello un cuidado especial. Mira, no, en la medida, no tomes lo que no es tuyo. Tu ropa, tus cosas, cuida. Hay gente, se podía ver incluso en la juventud de algunos, se iba el muchachito a quedar a la casa del amigo y en la mañana los dos salían y le dice, ¿tienes perfume? Sí. Ah, te agarro tantito. Por atrás, por delante, todo. Hay una conciencia. Oye, pues, es tu perfume, pues mira, no es mío, me pondré el necesario. Me pondré el necesario por un simple hecho. Es tuyo. Cuando esa conciencia no se dice, pues, él me lo prestó. Yo me eché todo el que pude, pues él me lo prestó, ¿no? O sea, ¿qué tiene de malo? Y ya no veo eso. Es porque no tengo una formación en este marco. Diferente, claro, que me digan, toma, te lo presto, ponte bien, ponte bien. Ah, bueno, distinto, ya me están diciendo. Mira, ponte lo suficiente, lo que requieras, ¿no? Pero los límites, hermanos, ¿qué hacen? Miren, están estrechamente relacionados con la sobriedad. La sobriedad no puede ser separada de estas cosas que está mencionando la ley. Si yo separo la sobriedad de estas cosas todas que está mencionando la ley, entonces yo estoy haciendo una sobriedad en mi medida, no en la medida de Dios, en la medida mía. Bueno, y viene el último, mucho más corto, bueno, y no porque no tenga importancia, pero trataré de hacerlo más breve. No hagáis injusticia en peso. No hagáis injusticia en peso. ¿Quedaste en dar algo? Dalo. Eso que prometiste, dalo. Prometiste 1 kilo, vas a dar 1 kilo. Prometiste 1 onza o 20 onzas, da las 20 onzas. Entonces, esto, hermanos, tiene también implicaciones. El dar. ¿Cuánto doy? Miren, ciertamente esto es peso. Esto es peso y tiene que ver, de pronto pensamos en el comercio. Claro es que tiene que ver eso con el comercio. Pero cuando una cultura cumple eso, esa misma cultura va tomando una conciencia. Así como de los juicios va encontrando, pues las personas tienen una dignidad delante de Dios, todos somos hechos a la imagen de Dios, todos somos iguales ante la ley, debe haber el respeto, el amor, el cuidado por el otro. Eso no está dicho allí, pero eso implica los juicios. Luego, en el asunto de la medida, bueno, vienen los límites, la sobriedad y el uso adecuado de los espacios. Pero luego, con esto de la balanza, de pronto pensamos, es el puro comercio, pero cuando un pueblo asume estos mandatos, los toma, los hace suyos, o los asume, y dice, Dios está pidiendo esto, esto se va a cumplir, entonces, ¿qué sucede? Prometo dar tanto, eso daré. Prometo darme en cierta forma, eso daré. Prometí llegar contigo y vernos en tal hora, a esa llegaré. Quedé contigo en estar en tal punto, ahí llegaré. Miren, hermanos, se va extendiendo, porque es una educación, es toda una forma que va dando lugar a otras cosas, a otras cosas. Por eso esa costumbre que había antes todavía se ve en las personas mayores, la puntualidad, o incluso antes. ¿Por qué nos ganan a llegar? Está aquí don Javier y la hermana Olga. Abre uno los ojos, ya se oye la voz de don Javier, ya está temprano. Porque ellos aprendieron esas cosas en la casa. Oye, ¿quedaste en llegar? No te vas a ir tarde, aquí te vas temprano. No vas a salir de aquí tarde y llegas. Es más, si puedes, llega antes.
Si puedes, llega antes. Pues así lo vimos, ¿no? Teníamos aquí incluso un estudiante en teología, hasta 3 horas antes llegaba de la clase. Bueno, tal vez se podría decir, es mucho, pero se enseñó la puntualidad en las formas culturales anteriores, y es algo que se descuida. La puntualidad, había dicho, en relación con el trabajo, llegar a mi trabajo, porque pues, trabajo para un amo, para un señor, pero acá también lo estamos tocando en relación con cuánto yo quedo en dar. En los negocios es muy claro, mira, te vendo esta joya por tanto. Bueno, pues que sea la joya verdadera, desde luego. O quedé en darte tanto gramos o kilos de este grano. Pues esos gramos o kilos que quedé en dar son los que voy a dar. Pero luego eso se extiende a lo que justamente te debo dar. Y luego preguntamos, ¿cuántas cosas debo dar? Muchas. Miren, por ejemplo, los hispanoamericanos tenemos un problema. Hablamos, si debemos hablar para decir cierta cosa y tomar 20 palabras, decimos 50. Ya ven cómo somos los hispanoamericanos en general, ¿no? Entonces, hay un determinado problema allí, porque repetimos mucho. Mira, te quiero decir esto, pero lo digo con el doble, triple de tiempo, con el triple o más de palabras que debería yo usar para decírtelo. ¿Y eso por qué? Porque no hay una educación de medida de cuánto debo dar, qué es lo que yo prometo dar, qué es lo que yo tengo que, con cuánto tengo que cumplir con lo que quedé en dar. Y aunque de pronto esto que estoy señalando ahorita parece en algún momento despegado de esto, sin embargo son sus implicaciones cuando se empieza a vivir así en una cultura. Una cultura así empieza a educarse. Si por ejemplo nosotros como país tomáramos la ley y empezáramos a observarla, así como dice el apóstol Pablo, la ley es buena si uno la usa legítimamente, nos haríamos muy educados, muy cuidadosos, muy limpios, muy puntuales, muy adecuados, muy comprometidos, muy todo nos haríamos así. Ya no habría lugar para decir, no, esto no importa esto. Así. Oye, pero es que quedaste en eso. No importa. No haríamos esas cosas. No haríamos esas cosas. Oye, hermano, es que, mira, estás alzando la voz mucho y aquí estás en un espacio pequeño. No importa. No haríamos esas cosas. Avanzaríamos de una manera distinta. Y entonces ahí sí diríamos así, estamos avanzando al dominio total de Cristo en nuestras vidas en todo campo, porque no hay campo que esté fuera de Cristo. Miren, el hecho de temprano pararnos para prepararnos es de Cristo. El hecho de prever las cosas que voy a utilizar en el culto, de prever esas cosas, es de Cristo. El horario en que me paro es de Cristo. La manera en que me aseo para salir, para llegar acá, es de Cristo. El modo en que me voy incluso a asear, a bañar, eso está dentro de Cristo. No puede ser que alguien diga, no, bueno, eso es aparte, no puede ser eso. Entonces ya estamos en un problema muy grave. Entonces, incluso, hermanos, miren, cosas que se enseñaban antes. Aquí habrá algunos que papá nos decía, incluso hasta para estas cosas, de estas 2 monedas, ves estas 2 de a peso, o ves estas 2 de a 10 o de lo que sea, la más bonita es la que vas a dar a la ofrenda. Solía gente que decía, así como hoy, aparte de los billetes de ajolote que llaman así, bueno, antes se decía, billete nuevecito, se guardaba para los diezmos y las ofrendas. Hoy alguien que no entiende eso dice, no, ¿eso qué? Lo que importa es se ha perdido eso. El problema es que hay mucha gente, muchos creyentes que dicen, no, eso no importa. Pero a ellos sí les importan sus cosas. Y eso es lo que Dios no quiere. Ahí es que mostramos que no queremos a Dios, nomás queremos lo nuestro, ¿no?
Y eso lo dejamos de ver. Lo dejamos de ver, se dejan de ver ese tipo de detalles que son para Dios. No es que, no hago eso, me voy a condenar, no es el asunto. Tiene que ver con algo formativo, de avance, de llegar hasta allá. Pero esas son enseñanzas que se veían en la casa. Esas cosas. Entonces se aprendía a dar, se aprendía a decir, Señor, tuyas son todas las cosas y en todo campo de mi vida yo te debo servir. Imaginemos, hermanos, miren, salgo. La manera en que, si por ejemplo llegamos de la calle, entramos, mi manera de cerrar la puerta es de Cristo. Si alguien, no, pero eso qué importancia tiene. No, nosotros aquí no podemos hablar ya más de eso, ya no, porque eso dejémoslo para los que toman leche. Nosotros que miramos constantemente la estructura de nuestro Padre, la cultura latina muy olvidada del Padre, que miramos la estructura del Padre, ya no podemos descuidar eso. Nosotros no podemos ir contra las cosas de nuestro Padre Celestial. Entonces, la manera en que cuando yo entro, cierro la puerta, eso es de Cristo. Si hago más ruido, entonces estoy haciendo un ruido para un espacio mayor cuando cuento con menos espacio. Como decir, a ver, aquí está este espacio, que yo suba las escaleras, y en una clase. Desde luego que pues debe haber un entendimiento, ¿cómo voy a hacer tanto ruido? ¿En qué cabeza cabe? Hay una clase, ¿no? Entramos a una biblioteca y ahí nos dicen, silencio, si no se les saca, porque los demás están leyendo. Es toma de conciencia de espacios. Ahí no puedo entrar como hacía ese de la televisión, el Flanagan, que entraba con una grabadora. Bueno, no se puede hacer eso en una biblioteca, desde luego. Bueno, pues hablar fuerte, hablar con un volumen mayor al debido en una biblioteca no es correcto. Y si duda tenemos, debemos decir así, miren, no le agrada a Dios, aunque, no, pero es que son las reglas de la biblioteca. No le agrada a Dios porque es una violencia de espacios. Los demás están estudiando. Y es la manera en que lo debemos entender. Miren, nosotros salimos, decía, al pararme, asearme, salir. La manera en que saludo a mis hermanos es de Cristo. O sea, le pertenece a Cristo. Incluso salimos, nos tomamos café cada uno. La manera de mi taza, de servirme el café, de tomar el azúcar, debo decir, hermanos, todo es de Cristo. Miren, ¿qué pasa? Tomo mi taza, tomo el azúcar acá, y luego la cuchara copeteada. ¿Cuánta azúcar quedó aquí? ¿Quién sabe, verdad? Y de pronto, ¿qué puede parecer? Pues ¿a poco ya eso también? Sí, porque todo es de Cristo. Por eso decía, vamos a tener las bodas del Cordero. Yo creo que esa cena va a ser perfecta. Simplemente así, perfecta. Y por eso dice la Escritura que avanzamos a la perfección, ¿no? Entonces, por eso ya no puede en nuestras vidas ser glorificado todo ese mal, decir, no, pues es que yo antes no cuidaba de esto, así es, ¿no? Hay que arrepentirse. No solo debo arrepentirme de que robé, debo arrepentirme de que antes dije groserías, también debo arrepentirme de todas esas cosas que no le agradan a Dios, porque en unas parece que sí fui contra Dios y en otras me parece que no fui contra Él, también fui contra Él. Por eso el salmista incluso tiene, líbrame de esos pecados que me son ocultos. Y muchas veces muchos creyentes piensan de esa forma, pero arrepentirme de qué, o esto que yo hacía, pues qué importancia tiene. No tenemos esa conciencia del salmista. Entonces, Cristo es glorificado en todo ámbito. No hay cosa de aquí que hagamos, administrar una monedita, hacer uso de un espacio, hacer uso de un vocablo. No hay cosita que esté fuera de Cristo ni del dominio que Él tiene sobre todas las cosas. Nada está fuera. Él ejerce todo el dominio porque dijo, toda facultad me ha sido dada. Entonces de ahí que el creyente avanza, dice la Escritura, a la perfección. Y es en la perfección de la observación de su palabra y con ello en la perfección de la observación de las leyes que Dios ha dado. Para que en toda esa medida el Señor bendiga y dirija nuestras vidas a bien. Que el Señor sea con nosotros.